con el tema del incremento salarial. Habíamos quedado pues en una situación bastante complicada con la propuesta que nos presentó el exministro Campo. Realmente pues hubo una crítica generalizada de todo el movimiento sindical. Fue una propuesta pues yo diría que no respondía a las necesidades del conjunto de los trabajadores ni a nuestras expectativas. Entonces salió con una propuesta pírrica, ¿sí? Y en esa medida, pues el rechazo de todo el mundo, del conjunto del movimiento sindical y del conjunto de los trabajadores estatales fue unánime. Y tuvimos reunión con el pasado jueves, en las horas ya alrededor de las 6 de la tarde, duramos hasta las 7:30, casi las 8 de la noche, y ahí asistió el nuevo ministro que todavía no se ha posesionado, que se posesionará el 1 de mayo a las 10 a.m., el doctor Ricardo Bonilla, y pues hizo toda una reflexiones sobre el tema de los contratos de prestación de servicios, cómo la realidad de este país es que arruman a los trabajadores de planta, a los servidores públicos de planta para entregar contratos, y cómo es una situación que debe cambiar, ya que las entidades deben resolver sus problemas con el personal de planta, y en esa medida pues también desarrollar el proceso de la carrera administrativa, pero ante todo crear unas condiciones de trabajo dignas, porque precisamente en la búsqueda de que sean las plantas de personal las que se desarrollen y no la contratación, pues vamos a tener personas con derechos. Y nos presentó una propuesta que es bastante atractiva para poder arrancar ese proceso de negociación, y es que triplicó la propuesta que había presentado el anterior ministro Campo, eh, y mostró precisamente una diferencia entre, digamos, el sentido de lo popular entre uno y otro. Si bien es cierto, hay que reconocer, porque el ministro Campo tampoco salió en un conflicto, salió sencillamente porque ya había cumplido su tarea, que fue la tarea de lograr aprobar una reforma tributaria bastante progresiva, la primera reforma tributaria progresiva de los últimos 30 años, y en esa medida pues el papel del ministro Campo fue muy importante, porque él siempre ha sido una persona comprometida con la progresividad fiscal. Sin embargo, pues hay una discusión sobre el tema del gasto público, y ahí es donde entra el doctor Ricardo Bonilla al ministerio, y él nos triplica la propuesta, y entonces ya la nueva propuesta del Ministerio de Hacienda es el IPC, o sea, 13.1 más 1.5. Ahí arrancamos en el proceso de la negociación. Nosotros aspiramos pues que esto suba un poco más, no sabemos qué tanto. Sin embargo, pues en ese proceso estaremos trabajando el próximo martes en la reunión pues de la negociación de la Mesa Nacional del Sector Público. Pues más no se podía avanzar en ese momento, a pesar de la solicitud de algunas personas, pues y de algunas organizaciones, incluida la coalición en la cual nosotros estamos, de la CUT, la CGT y la CTC, para que esto se resolviera el mismo jueves. Sin embargo, no fue posible, pues entre otras razones, porque todavía el ministro no se ha posesionado, y entonces pues todavía no es ministro. Será ministro hasta el 1 de mayo a las 10 a.m. Todavía está el ministro Campo, entonces no se podía realizar ningún acuerdo hasta que no se diera esa posesión. Por eso nosotros consideramos pues que es importante que podamos terminar con el proceso de la negociación colectiva la próxima semana, y en esa medida poder traerle resultados a ustedes. Yo creo que esta propuesta que nos presentó el doctor Ricardo Bonilla muestra el compromiso del gobierno del presidente Petro con lo social. O sea, muestra que es un gobierno de lo social, que es un gobierno de la gente, que es un gobierno de la ciudadanía, que es un gobierno de las multitudes, que es un gobierno del pueblo, y no un gobierno de la élite. Yo creo que hay una diferencia grande en esa lectura que hace del gasto público y en dónde va precisamente colocar los recursos,
que van a ser recursos no solamente para los empleados públicos, sino que también recursos para las personas que no tienen, por ejemplo, son 6.5 millones de colombianos que no tienen hoy en día una pensión y que son mayores de 65 años, o para las personas que también llegaron a estas edades y no alcanzaron a cotizar todo el tiempo de pensión, a las cuales también van a tener derecho a una renta mínima. Y quizás será un proceso que vamos a ver a partir del plan de desarrollo, donde la industrialización sea lo que determine el desarrollo de los procesos económicos y en esa medida el fortalecimiento de nuestra sociedad colombiana como una sociedad que salga, digamos, de este atraso en el cual estamos y de esas condiciones de desigualdad tan grandes y pase hacia un proceso mucho más avanzado.